Mil gracias, Juan Adolfo. Buenas tardes a todos y a todas. Mil gracias a USAID, Páramos y Bosques y la Universidad Nacional por esta invitación a conversar entre diferentes actores sobre el alcance de los PSA. Me gustó mucho cómo empezó María Victoria, de empezar con una buena actitud y una sonrisa en estos mundos virtuales. Entonces, me encantó. Entonces, voy a empezar compartiendo aquí pantalla para la presentación que tengo preparada. Son 30 minutos de presentación donde me adelanto un poquito, voy a dejar 4 mensajes principales y esos 4 mensajes quisiera que inspiraran las discusiones que ustedes van a tener ya en los grupos. Entonces, de nuevo, bienvenidos y bienvenidas a todos los que se están conectando. Qué maravilla estar acá. Yo soy Lina Moros, soy profesora de la Facultad de Administración en el área de sostenibilidad. Por favor, me comentan si están viendo la pantalla ya completa. Sí. Sí, Muy bien, estamos bien. gracias. Y hoy en esta corta presentación que titulé Paisajes PSA en paisajes agrícolas y ganaderos, ¿qué sabemos y cuáles son los pasos a seguir? Voy a ir por diferentes etapas. Y primero, como soy profesora, voy a empezar por algunas definiciones básicas para que todos los que estamos hoy aquí tengamos un lenguaje común. Entonces, primero voy a empezar por un contexto de los pagos por servicios ambientales. Y los pagos por servicios ambientales surgen a finales de los años 90 como una herramienta de política, como un instrumento de gobernanza para abordar la baja provisión de servicios ecosistémicos. Entonces, en específico, se basa en este concepto de servicios ecosistémicos que, entendidos de una manera amplia, son los beneficios que la naturaleza nos aporta a nuestro bienestar. Es un concepto que es antropocéntrico en el sentido que entiende la relación entre los sistemas naturales y los sistemas socioeconómicos como basados en esos beneficios que nos brinda la naturaleza. Entonces, beneficios en términos de servicios de provisión, beneficios en términos de regulación, de soporte o culturales. Y este concepto de servicios ecosistémicos ha tomado mucha visibilidad, sobre todo desde que se publicó este reporte de la evaluación de los ecosistemas del milenio en el 2003. Entonces, ese es como el contexto general donde surgen los pagos por servicios ambientales. Y la definición, hay varias definiciones sobre PSA, pero una de las más usadas es esta de Sven Wunder, que fue publicada en el 2015, aunque los PSA ya llevan más de 25 años. Pero básicamente esta definición incluye 5 elementos. El primer elemento. Lina, perdón, ¿tú estás pasando las diapositivas? Sí, ¿no está pasando? Está en la primera. Ay, perdón. A ver, ahora sí. Listo, perdonen. Entonces vamos aquí. Ahora sí la están viendo, ¿cierto? Una que dice Y definición. ahorita sí pasó de definición. A ver, ahora se me está yendo para otro lado. Ya, ok. Entonces, como decía, hay varias definiciones sobre lo que son los PSA. Yo quiero proponerles que usemos esta durante las sesiones que vienen y son una transacción voluntaria entre dos partes, unos usuarios de un servicio ecosistémico y unos proveedores de ese servicio. Este cuarto elemento es fundamental, que es la condicionalidad. Los PSA son condicionales. ¿Y son condicionales a qué? Son condicionales a unas reglas que se acuerdan sobre el manejo de los recursos naturales. Y estos pagos, estas transacciones, ¿por qué se van a dar? Porque justamente esas reglas lo que buscan es promover ciertos usos de la tierra que proveen beneficios fuera del sitio donde se generan. Es decir, que buscan, de cierta manera, de los pagos por servicios ambientales, internalizar externalidades. Entonces, en síntesis, los pagos por servicios ambientales son un incentivo económico positivo que puede ser en efectivo o en especie, que solo podemos discutir cuáles son las ventajas y las desventajas de una forma u otra, que como tal, los incentivos, ¿qué es lo que buscan? Pues buscan cambiar comportamientos que no son deseables o promover aquellos comportamientos que son sostenibles en términos de uso de la tierra. Ojo, porque aquí hay algo muy importante, y es que los PSA no son solamente por conservar, sino también para restaurar o para promover prácticas agrícolas o de uso de suelo sostenible, como los ejemplos que les voy a dar aquí más adelante, que son los PSA
para promover la adopción de esquemas silvopastoriles. Los pagos son condicionales y los contratos son voluntarios. Y algo que los nuevos en el tema se estarán preguntando es, bueno, pues ¿cuánto es el pago? Ese monto del pago, y esto nos lo explicarán también mejor los ponentes de la siguiente parte, hablando del marco regulatorio, se basa, o el punto de referencia es el costo de oportunidad de actividades alternativas relevantes en la zona de interés. En el mundo, me gusta siempre mostrar esta gráfica que ya es como del 2018, pero nos muestra un panorama general de cómo están los esquemas de PSA en el mundo. Para el 2018, habían más de 550 esquemas activos en más de 60 países. Y si ustedes recuerdan la definición que les di, es una transacción voluntaria entre dos partes, ¿cierto? Pero no se habla del gobierno, no se hablan de los estados. Y lo que vemos es que una cosa son las definiciones teóricas y otra cosa es lo que realmente pasa en la práctica. Y lo que vemos en la práctica es que los gobiernos tienen un rol central en la regulación de estos esquemas de PSA. Y que hemos visto en las tendencias globales que los esquemas más grandes en el mundo, como en número de hectáreas, como por ejemplo el Bolsa Floresta en Brasil, como por ejemplo el caso de Costa Rica, el rol del Estado es muy importante. Mientras que aquellos que son de escala más pequeña, por ejemplo a nivel de cuenca o de microcuenca, las ONGs tienen un rol más preponderante. Entonces empezamos a entender que esto es más complejo que una simple definición, ¿no? Y que en el territorio realmente se van a empezar a apropiar de diferentes formas los pagos por servicios ambientales. La mayoría de pagos, y estos son simplemente tendencias, no quiere decir que esté mejor o que esté peor, pero la mayoría de los pagos se hacen en dinero. Hay pocos pagos en el mundo que se hacen en especie y podemos pensar cuáles serán esas razones relacionadas de pronto con logística, hacer pagos en especie. Hay diferentes tipos de pagos por servicios ambientales, hay aquellos de regulación hídrica, como los que nos interesan en el seminario de hoy, hay aquellos para control de erosión, de carbono forestal, de biodiversidad y de restauración ecológica. Pero los más comunes en el mundo son los de regulación hídrica. Muy bien, entonces, ¿cómo funcionan los esquemas de pagos por servicios ambientales? Yo pensé que la mejor manera para presentar cómo funcionan es presentando un ejemplo. Y aquí quiero presentar este ejemplo del Quindío, que es un esquema de pagos por servicios ambientales silvopastoriles, que ya terminó, que está publicado por Estefano Payola y sus colegas en el 2016. Y aquí yo quiero resaltar los actores, porque lo que me gusta a mí de los PSA frente a otros instrumentos de gobernanza territorial es que crean una arquitectura institucional, crean una arquitectura de gobernanza. Hay diferentes actores que empiezan a jugar en pro del uso sostenible de los territorios. Entonces aquí tenemos al LID, tenemos a la FAO, tenemos al Banco Mundial, tenemos al JEF que dio un dinero, 4.5 millones de dólares, y tenemos al CIPAP, que fue el implementador local, y por supuesto tenemos a los participantes. Entonces, ¿qué buscaba este esquema? Este esquema buscaba promover la adopción de esquemas silvopastoriles y cómo los promovía dando pagos, y esos pagos se daban porque se espera que los esquemas silvopastoriles generen beneficios ecosistémicos en dos sentidos. En el incremento de la biodiversidad, porque si ya no son pasturas, digamos, sin ningún tipo de árboles, de follajes, de cercas vivas, pues digamos, no se puede prestar refugio para las especies, pero cuando se establece un sistema silvopastoril ya hay refugio para especies migratorias que antes no podían venir. Y segundo, relacionado con secuestro de carbono. Entonces, esta es como la teoría de cambio. Se ofrecen unos pagos por unos servicios ecosistémicos que se esperan de la adopción de un esquema silvopastoril. Y para eso, en este esquema que me parece muy interesante y muy bien hecho, crearon un índice de servicios ecosistémicos asociados a 28 diferentes prácticas silvopastoriles, que ya les voy a mostrar. El proyecto duró 4 años. ¿Y cuánto pagan? Pagos anuales por el cambio en el índice. Entonces levantaron una línea base de cada finca, de cada predio,
cómo está en este índice de servicios ecosistémicos. Esa línea base se paga una única vez, $10 por un punto, y después cada año se paga por cada punto que cambie ese índice $75 por punto. Entonces, quiero mostrarles aquí, no espero que vean todo, pero nada más quiero mostrarles que estos son los 28 usos de tierra. Este es el índice de servicios ecosistémicos, va de 0 a 1.9, donde 1.9 es el valor más alto y pues que lo tienen los bosques primarios y secundarios, pero se reconocen diferentes tipos de uso de tierra. Entonces, este va a ser el instrumento de medición del cambio de uso de tierra, en este caso en particular. Entonces, este caso de esquema silvopastoril en el Quindío, como ya lo vimos, involucra a diferentes actores, involucra a unos proveedores de un servicio ecosistémico que deben adoptar unas prácticas silvopastoriles para los cuales se les va a hacer unos pagos dependiendo de un índice de servicios ecosistémicos. Ahora, yo quiero ir sobre 5 factores de éxito de los pagos por servicios ambientales. Tenemos ya unos casi 25 años de experiencias en el mundo de pagos por servicios ambientales, siendo Costa Rica el primer caso en el mundo a finales de los años 90. Y Latinoamérica ha sido un protagonista muy importante en la experiencia de PSA en el mundo, ha sido como un laboratorio de PSA. Y en esos 25 años de experiencia hemos ya logrado tener algunos aprendizajes y lecciones. Algunos de estos son: 1, es importante focalizar los PSA. Y se puede focalizar por diferentes formas. Se puede focalizar por zonas de importancia estratégica, se puede focalizar por zonas que están siendo amenazadas, es decir, que tienen un riesgo de transformación, o puede ser por zonas donde las causas del cambio de uso de suelo están asociadas a la expansión de la frontera agrícola. Y aquí a mí me gusta resaltar esto porque un PSA no va a funcionar en todos los territorios. Pensemos en zonas donde los impulsores del cambio de uso del suelo es, por ejemplo, el establecimiento de monocultivos a gran escala. Ahí un PSA no tiene mucho que hacer. Entonces, primero, focalizar. Segundo, mejorar los mecanismos de monitoreo, que esos mecanismos de monitoreo son los que nos van a poder asegurar que se estén cumpliendo esas reglas acordadas sobre el manejo de recursos naturales. Entonces, mecanismos de monitoreo fuertes. 3, establecer líneas base que permitan evaluar los esquemas en el tiempo e incorporar los 3 elementos claves del éxito ambiental, que son focalización, sistemas de monitoreo fuertes y diferenciación de pagos. Y 4, articular los esquemas con intervenciones del sector privado y políticas de desarrollo agrícola y social. Como les decía, lo interesante de los PSA es que crean una arquitectura institucional y esa arquitectura institucional se fortalece en la medida que realmente se complementen los PSA con intervenciones del sector privado e intervención de políticas de desarrollo agrícola y social. Y 5, diseñar esquemas de manera participativa, considerando la equidad en 3 dimensiones: la equidad en el acceso al programa, la equidad en la toma de decisiones del programa y la equidad en los resultados, así como también considerando las motivaciones ambientales de los participantes, que es en particular uno de mis temas de investigación que más me parece interesante, y es cómo interactúan los incentivos a la conservación con las motivaciones proambientales. Entonces, estos son como identificados factores de éxito de PSA. Ahora, los PSA no son la panacea y no hay una receta única, ¿no? Entonces, a mí también me gusta presentar las críticas para tener una aproximación crítica frente a los diferentes mecanismos que estamos viendo. Entonces, aquí yo pongo una lista de críticas, sobre todo desde la economía ecológica, desde la política ecológica, y quiero mostrarlos, y uno de ellos es, por ejemplo, una crítica que los PSA mercantilizan la naturaleza, otros critican los PSA porque distraen la atención de los tomadores de decisión de esas causas realmente estructurales de la degradación ambiental, o por ejemplo temas de que en una misma zona, si hay propietarios que reciben PSA y propietarios que no reciben PSA, esto puede generar conflicto o disminución de la cooperación social.
Hay un tema también de cómo se van a repartir los beneficios. Hay un concepto que se llama captura de élite, que es que las élites a diferentes escalas se quedan con los beneficios de los programas. Entonces, ¿cómo pensar en estas críticas desde el diseño de los mismos programas? También se ha dicho que las motivaciones proambientales se pueden disminuir si se entregan incentivos a la conservación. O ya hay esas dos últimas críticas tienen que ver más como con el diseño y la gobernanza de los lugares en donde se implementa, que tiene que ver con que la deforestación se traslade a otra zona geográfica, eso se conoce en inglés como leakage, como un derramamiento, y en contextos de estados débiles, pues nos podemos preguntar, bueno, ¿quién va a hacer el monitoreo del seguimiento de que realmente se están cumpliendo con las condiciones pactadas? Muy bien, entonces, en esta primera parte lo que hice fue ofrecerles como un lenguaje común de lo que son los PSA, de que, en qué contexto se crean, un poco de, en términos globales, cómo ha permeado esta herramienta la agenda ambiental global. Tenemos las críticas y ahora quiero pasar a qué sabemos del impacto de los PSA en contextos de ganadería. Aquí uso esta ilustración que es de Ganadería Colombiana Sostenible, que me parece muy bella. Y quiero decirles que hay malas noticias porque hay pocos estudios rigurosos, pero hay buenas noticias en el sentido en que los pocos estudios que conocemos nos sugieren unos efectos positivos. Entonces, está el artículo de Payola y colegas en el 2016, que ellos lo que hacen es estudiar el caso de ganadería silvopastoril en el Quindío, y algo que encuentran y que creo que es muy relevante para el público que está hoy aquí acompañándonos, es que las prácticas que se querían incentivar a través de los PSA se mantienen incluso cuando el PSA se acaba. Entonces, y que está muy en línea con este artículo de Alicia Calle más reciente del 2020, que ella lo que encuentra es que pagos de corto plazo para establecer sistemas silvopastoriles tienen impactos a largo plazo en cobertura forestal, incluso cuando el PSA se acaba. Y ella se enfocó en dos casos, también en el de Quindío, que ha sido muy estudiado, y otro en el Valle del Cauca. Y los mecanismos que los autores explican es que la generación de capacidades es clave, la asistencia técnica es clave, el conocimiento es la llave hacia la sostenibilidad. Y segundo, que el aumento en productividad que perciben los ganaderos por el establecimiento de prácticas silvopastoriles es también el mecanismo por el cual, una vez se quita el incentivo, una vez se quita el pago por PSA, se van a mantener las prácticas, porque si ya mi productividad está en aumento y mis ingresos están en aumento, pues digamos no necesito más motivaciones para seguir con esas prácticas. Entonces, dos estudios que nos hablan directamente al público de acá. Entonces, yo ya quiero ir cerrando mi presentación con los 4 mensajes que yo traía. Y el mensaje 1 es un mensaje un poco más inspiracional, pero en el sentido que debemos comprender que somos ecodependientes. Dependemos de la naturaleza y los servicios que ésta nos provee. Nuestro beneficio va a depender de la capacidad de la naturaleza de regenerarse. Y el director de Páramos y Bosques, Luis Fernando Jara, hablaba de la emergencia climática. Justamente hemos traspasado algunos de esos límites planetarios y estamos llegando a algunos puntos de no retorno que van a comprometer nuestra supervivencia y nos van a poner en unos escenarios de incertidumbre cada vez más extremos. Entonces, aquí nada más para enfocarme en el caso del agua y de la regulación hídrica. Sin agua no hay ganadería, ni agricultura, ni vida. Y traigo esta gráfica de Parques Como Vamos, donde quiero mostrarles una relación que muchas veces no es tan evidente o pasa un poco invisible, y es cuánto de la ganadería depende de los servicios ecosistémicos que se generan en los parques nacionales naturales. Entonces, en esta tabla lo que vemos es número de cabezas bovinas, ovinas y caprinas, y cada una de las barras es un parque nacional natural en Colombia. Entonces, con estudios que han hecho desde Parques Como Vamos,
digamos, sobre todo como por zonas geográficas donde están ubicadas las vacas y donde están ubicados los parques nacionales y las zonas de amortiguamiento. Este estudio lo que muestra es que el 18% del inventario nacional de ganado depende de la regulación del agua de los parques nacionales que están próximos. Entonces pensemos, por ejemplo, en el parque de Paramillo y el agua y todo el tema de regulación de agua del cual depende el departamento de Córdoba, que es uno de los más ganaderos. Entonces, mensaje 1, somos ecodependientes y de nosotros depende mantener una relación estable con la naturaleza y reconocer esos servicios de los cuales depende nuestro bienestar y nuestra actividad económica. Segundo mensaje, que sale un poco de la literatura y de artículos nuevos como este de Nicolás Torres Franco y Eleonora Dávalos del 2021 que acaba de salir, y es: los PSA con asistencia técnica son claves en paisajes agrícolas y ganaderos. Y aquí esto no es nada novedoso. Aquí yo no estoy diciendo algo, digamos, salido de lo esperado. Ya muchos sabemos que la asistencia técnica es clave, pero hay que seguir repitiéndolo. Y este artículo de 2021 es muy interesante porque muestra que la asistencia técnica cuantifica. Y dice: la asistencia técnica puede incrementar los ingresos por hectárea hasta en un 50% en pequeños productores. Y este hallazgo es consistente con lo que se ha encontrado en otros países en vías de desarrollo como Indonesia. Entonces, el mensaje que yo quiero dejar acá es: los PSA con asistencia técnica pueden contribuir a la adopción de cercas vivas, a la adopción de sistemas de silvopastoriles intensivos, en mejora de índices de servicios ambientales, sobre todo en fincas más pequeñas. Tenemos que pensar también en un tema de equidad. En la actualidad es muy difícil pensar un esquema de PSA que se centre solamente en los objetivos ambientales. Los esquemas de PSA actualmente también incorporan criterios de equidad. Entonces es necesario también tener esto en cuenta y no exacerbar inequidades preexistentes que pueden haber en los territorios. Entonces, mensaje 2, PSA con asistencia técnica. Mensaje 3 se desprende de cuando les decía hay malas noticias. Hay malas noticias en el sentido en que hay muy pocos estudios rigurosos. Entonces, aquí es un llamado sobre todo a evaluar los esquemas, a incorporar desde la fase de diseño del esquema las bases para la evaluación de impacto del mismo. Y esto va a implicar varias cosas. Va a implicar definir indicadores de éxito en términos amplios, pero que sean medibles. Entonces, indicadores de éxito en términos de restauración o preservación o de adopción de prácticas sostenibles, en términos de ingresos, por ejemplo, de nuestra población de interés, en términos de motivaciones ambientales. ¿Qué está pasando con las motivaciones ambientales de las personas que participan en un esquema de PSA una vez entra a una institución como un PSA? Y por institución me refiero a reglas del juego. Y esto también va a implicar levantar líneas base rigurosas de provisión de servicios ecosistémicos, líneas bases socioeconómicas, líneas bases motivacionales y mapear geográficamente las áreas de interés ecosistémico. Esto va a ser clave para realmente saber si los esquemas están logrando adicionalidades que realmente están generando un impacto y un impacto comparado con un grupo de control y un impacto en el tiempo. Y eso también va a ser clave para entender la costo-efectividad. ¿Realmente estamos invirtiendo los recursos donde deberían estar invertidos? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué si la evaluación es tan necesaria, por qué no se hace? Y hay varias razones por las cuales no se evalúan las políticas ambientales. A mí me gusta mucho este artículo de Alpizar y Ferraro que dice hay 3 razones por las cuales no se evalúan tanto las políticas ambientales. Las políticas sociales sí se evalúan más. Y las políticas, digamos, de salud ni se diga. Pero las políticas ambientales no tanto. ¿Por qué? Entonces, lo que estos autores dicen es que los incentivos de los financiadores van en contravía de la evaluación porque quieren resultados y ejecución, ¿sí? Y la concepción del éxito de un programa digamos, no va a incorporar este elemento de experimentación y de aprendizaje que requieren la evaluación. Entonces, puede haber un miedo a no resultados,
resulta que el esquema que usted implementó no tuvo el impacto deseado, entonces ahí se mete uno en un problema con los financiadores, pero también hay un sistema de creencias que no prioriza la experimentación y el aprendizaje y que sí prioriza diseños empíricos simples que no son suficientes para avanzar nuestro conocimiento sobre qué funciona y qué no. Entonces, necesidad de evaluar. Los PSA y asistencia técnica son un camino prometedor. Somos ecodependientes. Y por último, quiero terminar con que los PSA pueden contribuir a las transiciones incluyentes que necesitamos hacia ganadería sostenible. Los esquemas de PSA silvopastoriles han mostrado alguna evidencia positiva para restaurar paisajes a través del establecimiento de cercas vivas o los sistemas silvopastoriles intensivos. Y en un escenario de emergencia climática, ni siquiera de cambio climático, de emergencia climática, los PSA representan una manera de canalizar recursos para apoyar esta regulación que necesitamos de la temperatura planetaria. En zonas de amortiguamiento de parques nacionales, por ejemplo, hay una oportunidad muy grande de mejorar prácticas. Con esto yo termino con mis 4 mensajes. Les voy a dejar un glosario de términos sobre pagos por servicios ambientales que yo hice. Es un glosario muy sencillo, pero que a mí me gusta compartirlo porque nos da de nuevo un lenguaje común, empieza a tecnificar un poco más el lenguaje. Se los voy a compartir, aquí sea un poco pixelado, pero se los voy a compartir a través de los organizadores del evento. Y con eso termino. Muchísimas gracias a todos y todas por este tiempo y su atención.